Impacto social. El deber del periodista es mantenerse libre, porque si la verdad es la sustancia para informar, la libertad es el aire que debemos respirar como orientador, como educador y como crítico. Fernando Gómez Martínez. Bienvenidos a este espacio que hemos diseñado para conocer un poco acerca de la comunicación social y su trazagar en el tiempo. Bienvenidos. Bueno, ahora sí iniciaremos nuestro podcast hablando de la historia del periodismo en Colombia. Es hablar de la historia del país en sí misma y de cómo las dos han transformado y evolucionado de la mano las movidas políticas, tecnológicas y sociales. Entender que el periodismo es necesario es equivalente a reconocer como un elemento fundamental de las memorias colectivas, un hacedor y un reconstructor de los hechos. La DR 2020. Impacto social. Informa novedades en un campo determinado. De forma periodística, tiene enfoques pedagógicos y resuelve dudas y ofrece claridad sobre un tema específico. La prensa llegó al país en el contexto de una sociedad rural que vivía una guerra bipartidaria, situación que situó al oficio de un ejercicio militar y doctrinal. Según la Enciclopedia de la Red Cultural del Banco de la República de Colombia, la primera publicación de tipo periodístico en Colombia fue en 1785. Se tituló Aviso del terremoto sucedido en la ciudad de Santa Fe el día 12 de julio de 1785 y narraba los hechos ocurridos en un mismo que sacudió a la capital del virreinato de la Nueva Granada en esa época. Luego de esta, el mismo año, vino la publicación de la Gaceta de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Las dos son consideradas el inicio del preámbulo del periódico colombiano, de la CDR 2020. Bueno, nos encontramos con un joven comunicador, director de una emisora histórica, como lo es la Radio Surcolombiana del departamento del Huila, quien nos contará un poco sobre los medios y la transformación de la sociedad. Hola Alejandro, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, Natalia, gracias por la invitación a este espacio. Esperamos que podamos contribuir, aportar un poco pues, a este trabajo que tiene. Como se lo dijo Alejandro Polanco, estoy al mando de una emisora que es histórica en el departamento del Huila, que se enfoca mucho en lo social, en lo cultural, en lo comunitario, como lo de Radio Surcolombiana, perteneciente a la Fundación Jorge Eliezer Gaitán, en cabeza de nuestro presidente y el gobernador del Huila, el doctor Julio Enrique Ortiz Cuenca, que me da el voto de confianza para asumir este reto, pues a una corta edad, ¿no? Que también a veces dentro del periodismo, también posicionarse, pues, teniendo una experiencia corta es complejo, pero pues aquí estamos avanzando con el equipo que tenemos y tratando pues de sacar adelante y pues perfeccionar ya los 49, casi 50 años que tiene la emisora Radio Surcolombiana. Bueno Alejandro, a través de tu experiencia como periodista y como tú lo dices, a esta corta edad, ¿cómo surge el periodismo? Bueno, yo creo que si me habla en un campo histórico, yo creo que el periodismo surge cuando la persona tiene la necesidad de informar, la necesidad de transmitir algo con el fin de que a una comunidad determinada pues llegue un mensaje. Y en el caso propio, yo creo que la comunicación nace cuando se da el espacio a el porqué de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hoy en día el mundo exige muchas respuestas, hay muchas preguntas y exige muchas respuestas, entonces se debe estar a la vanguardia, y el periodismo pues hoy en día exige constantemente respuestas claras, concisas y sobre todo verdaderas. ¿Los medios de comunicación inciden en la percepción de los fenómenos sociales y culturales de las dictaduras? Bueno, si nos vamos a trasegar un poquito en lo que ha sido el periodismo como una línea del tiempo, sobre todo en las dictaduras, yo creo que sí, ¿no? Digamos que lo primero que se censura en una dictadura, tenemos de ejemplo la dictadura en Chile de Pinochet, en Argentina con el almirante. Yo creo que lo primero que se busca es censurar el medio porque pues es un poder y como lo decía, ¿no? Se le quita la comunicación a una comunidad y pues no tiene un mensaje claro, entonces pues no va a tener también una identidad clara. Entonces claramente la comunicación infiere mucho en esto de las dictaduras, y las dictaduras infieren mucho en la comunicación, porque si usted le quita
pues a las personas a las que usted oprime la oportunidad de saber realmente qué es lo que está pasando, pues tiene el control absoluto, porque se produce, podemos decir, un anarquismo en cuanto a comunicación, ¿no? Que no hay una información, cuando todos pues quieren difundir, nadie difunde, y eso puede pasar en una dictadura. Acá en Colombia, la dictadura, o a partir de qué época se presentó pues dichas problemáticas de la dictadura. Bueno, acá propiamente en Colombia dictadura no podemos hablar, pero sí hemos hablado de épocas en la historia. Por ejemplo, hablamos de una junta militar con el general Gustavo Rojas Pinilla, por allá en el año 50, pues que para los medios de comunicación fue interesante, porque pues permitió trascender, inclusive con él se pudo traer la televisión al país, y el voto a la mujer también se infirió mucho ahí, pero pues ya luego pues hubo una necesidad de control por parte de esa junta militar en cabeza del presidente de la época de esta junta, Gustavo Rojas Pinilla, de querer tener el poder absoluto, pero a costa o teniendo pues como enemigo a los medios de comunicación. Entonces yo creo que Colombia empezó a explorar otras formas, como digamos pequeñas informaciones en periódicos, porque pues la radio no se tenía acceso a la radio, tampoco a la televisión, entonces se buscaban otros tipos de información, y yo creo que de ahí se empieza pues a generar conciencia del papel importante que juega el periodismo en una sociedad como Colombia, que pues requiere conocer la verdad constantemente para no cometer y no repetir errores. Para usted, ¿cuáles serían los retos hoy en día de la comunicación? Son muchos, pero importante remarcar que hoy en día, pues ante la facilidad, se vuelve más difícil ser comunicador y más difícil ser periodista. Un profesor de la universidad decía o dice que cualquiera puede ser periodista encendiendo una cámara y haciendo un en vivo, pero el verdadero comunicador es el que indaga y es el que investiga. Y yo creo que hoy en día la responsabilidad que se tiene de una manera tan sencilla con el celular es lo que separa al comunicador de un periodista o de una persona pues que cree hacer periodismo con su celular, porque el transmitir información tan rápidamente como lo hace las redes sociales a veces no permite un contexto claro, y a veces se puede trasegar en otras cosas que se desvían totalmente de lo que realmente es la noticia o lo que realmente es la situación que acontece, y se debe ser muy responsable a la hora de emitir esta información, sobre todo con la facilidad, lo decíamos ahora fuera de micrófonos, Natalia, que usted prende el celular y ya puede sacar un en vivo con contexto y sin contexto, lo que la gente entiende, y ahí pues pueden haber errores, pueden haber equivocaciones, y también se puede hacer daño a las personas pues directamente afectadas. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes es saber poder diferenciar entre la delgada línea que hay entre el querer informar y el querer tener primicia. La primicia no siempre significa veracidad. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esas respuestas. Podemos ver de que uno no tiene que tener mayor experiencia en la comunicación social para poder dar respuesta oportuna. Te agradecemos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, Natalia, pues muchas gracias por este espacio que nos brinda, que se toma, y qué importante es que pues desde la universidad se puedan establecer parámetros claros para que los futuros comunicadores sociales tengan muy claro cuál es su trabajo y en qué línea se tienen que enfocar, ¿no? Primero, como decía alguien, ¿no? La verdad os hará libres, y es importante saber distinguir qué verdad es la que nos hace libres, porque a veces las verdades vienen maquilladas, y hoy en día hay muchas verdades sueltas que al final del día o en el ocaso pues no era lo que parecían. Entonces la invitación es a eso, a indagar, y sobre todo a no dejarse llevar por la necesidad de la primicia, sino por la necesidad de la información. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y seguimos con nuestro informe. Una sociedad mejor informada y con capacidad de interpretación y discusión sobre su propia realidad podría ser parte de la toma de decisiones para obtener bienestar y mejorar sus condiciones de convivencia. Que el periodismo es y seguirá siendo un actor principal de la historia de Colombia no es un secreto. Sin embargo, los retos son inmensos.
La crisis de las pautas en publicidad y los despidos masivos del periodismo en un mundo que sigue necesitando ser narrado se convierte en la oportunidad de emprender y adaptarse a una historia que sigue construyendo y que tiene que seguir contando desde el periodismo. La CDR 20. Muchas gracias a todos por estar siempre conectados con Impacto Social. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.